¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, buenos días, muy buenas noches en el horario en que estén viendo este video. Gracias por estar acá para ver este video que va a tratar sobre el texto informativo. Mi nombre es el profesor Marcelo Soto, soy el profesor Marcelo Soto. En este caso vamos a ver lo que es el texto escolar de primero medio y en específico la información que sale sobre el texto informativo que vamos a encontrar en el texto escolar que otorga el Ministerio de Educación de Chile, donde vamos ahora a compartir pantalla eh, con el texto escolar en las páginas 74 y 75, donde que este apartado pertenece a a la lección 3 de la primera unidad. Bien, ¿dónde vamos a encontrar? Hoy vamos a ver las siguientes páginas para, si tienen su texto escolar o vayan a buscarlo, les va a servir de apoyo para ver este video. Bien, vamos a ver las páginas 75, 74, 75, 76 y 77. ¿Cuál va a ser el modo de realizar este video? Voy a realizar la lectura completa de estas 4 páginas y voy a ir haciendo pausas para ir explicando lo que sea necesario y así otorgarles también una versión de cómo ir trabajando de manera autónoma con el texto escolar. Bien, vamos a partir primero con la página 74. Ahí la tenemos, con el inicio, lección 3. Tenemos que en grande nos exponen lo que vendría a ser el título de esta página, que es analizar textos informativos y características y recursos discursivos. ¿A qué se refiere con recursos discursivos? Todo lo que va presente en el habla, en el discurso, eso vendría a ser el discurso, cuando nos comunicamos, ya sea en una instancia formal, informal, siempre ocupamos nuestro discurso para comunicarnos, sea a través de, en este caso, nosotros ocupamos el idioma español y también la lengua de señas de Chile para referirnos a lo que es el texto informativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ir primero, bien, vemos siempre cómo está diagramada la hoja. Diagramada quiere decir cómo están puesta la información en esta página. Tenemos al costado izquierdo, arriba, una pregunta del para qué y cómo lo haré. Bien. También sale un clip, donde nos indican mis aprendizajes previos. En los aprendizajes previos está bueno tener en cuenta lo que es las nociones que tenemos sobre un texto informativo, o dónde lo hemos visto, o si es que nos acordamos o no. Porque puede ser que a veces no manejemos los conceptos, pero sí que podamos distinguir la información presente en un discurso, en un texto a analizar. Partamos por la pregunta del para qué. Bien, para mejorar mi comprensión de los textos informativos, por supuesto, el texto informativo aparece en todos lados y es uno de los textos más comunes. Nos sirve para, por ejemplo, todos los colegios actualmente están haciendo comunicados, ¿no? Donde informan cuál es la situación de cada colegio en el contexto de pandemia en el año 2020. ¿Cómo lo haré? Vamos por la segunda pregunta. Mediante la lectura y análisis de un texto informativo. Vamos a ocupar el texto de la página siguiente, de la página 75, para poder analizar este texto y poder ir comprendiendo cómo se organiza la información. Ya. Antes de entrar al concepto, tenemos una etapa de inicio, donde nos dicen en pareja respondan las siguientes preguntas. Como estamos en una educación a distancia, donde no tenemos este encuentro con los compañeros, podemos ir preguntándonos a nosotros, o bien hacerle una pregunta como a algún familiar o algún cercano que tengamos alrededor. ¿Sabes lo que quiere decir informar? Es decir, qué sé yo, o sea, sí, informa, ¿no? O sea, es la primera noción. Ok, ya hay una noción base, que sabemos qué es informar. ¿De qué sirve informar? Saber algún acontecimiento o algún orden que está ocurriendo en alguna institución, y hasta también la visión de una persona en torno a un hecho concreto. Vamos por la segunda pregunta. ¿Qué entienden por transmitir información? Y acá, por ejemplo, yo estoy transmitiendo información, estoy transmitiendo el análisis de un texto informativo, pero también transmitimos información siempre que queremos comunicar algo y exponerlo desde, por ejemplo,
una receta de cocina puede ser, voy a poner como el caso, hay que informar sobre cuáles son los pasos a realizar o cuáles son los contextos de cuidado cuando un adolescente, un joven se queda solo en la casa porque los padres tienen que ir a trabajar. Entonces hay que poder transmitir siempre una información para que el otro sepa de qué estamos hablando y cuál es el contexto. Siempre es importante pensar en los contextos que tenemos y aterrizar esta información que dice como podemos pensar, ¿no? Que no es necesario leer un texto informativo. Puede que lo veamos más presente de otras maneras o presente en otros lugares, como puede ser un ámbito cotidiano, una reunión de apoderados, un consejo de curso, un mail de un profesor, tener que redactar sobre la situación que uno está también pasando en cada casa, en cada hogar, en este contexto distinto de pandemia y COVID-19 en el año 2020. Entonces, ¿qué entendemos por transmitir información? Poder comunicar a otra persona algún tema. Transmitir, ¿no? Y pensemos también en esto, cómo el lenguaje informático está presente en las computadoras o en esto de transmitir en vivo. O sea, siempre hablamos de transmitir, de la transmisión. Y transmitir significa conducir hacia otro lugar. Y es como muy, muy bonito también como, porque viene también de mutar, ¿no? De ir cambiando. Estamos en un lugar, esta es la información, pasa por un canal y luego llegamos a otro lugar donde está el receptor, a quien queremos transmitirle la información. Pregunta 3. ¿En qué situaciones han tenido que leer texto informativo? Probablemente van a decir en el colegio, obligados, ¿no? Puede ser. Pero también leemos texto informativo cuando queremos resolver un problema y tenemos que leer, no sé, esa antigüedad llamada manual del uso de usuario, ¿no? Probablemente en sus casas muchos de ustedes adolescentes han tenido que también tener que transmitir su conocimiento sobre las redes sociales, sobre el uso de la tecnología a los adultos que no están acostumbrados al lenguaje a través de celulares, comunicarse a través de celulares. Entonces hay que transmitir la información adecuadamente para que ellos puedan también ser independientes y no estar todo el tiempo a decir como mamá, si quieres ya mamá o papá o tío o abuela. Para grabar un mensaje de texto en el WhatsApp tienes que correr el botoncito y luego soltarlo. Pensemos siempre que el texto informativo también puede estar relacionado a nuestros hogares, en nuestro primer círculo cercano, y que luego tenemos como el círculo de los medios de comunicación, que es un poco más grande, que nos llegan las informaciones del mundo, y también tenemos la escuela como otro lugar en donde también tenemos texto informativo. Siempre el para qué de la pregunta 3 va a ser en torno a, porque, como dice acá, tiene un fin transmitir algo. ¿No? Uno no lo hace porque sí. Entonces, bueno reconocer los para qué. Vamos por la 4. ¿Por qué es importante incrementar sus conocimientos sobre el... ¿Por qué es importante incrementar sus conocimientos? Porque, bueno, sabiendo cómo funciona el texto informativo, van a poder ocuparlo mejor y poder también no solamente transmitir lo que ustedes piensan, sino que poder analizar el mundo que tienen alrededor, sea en este lugar de la casa, de la institución colegio, de los medios de comunicación. Entonces, como pensemos que es como un círculo adentro de otro o que están todos relacionados en torno a uno como ser humano. Ahora sí entramos a lo que es el desarrollo. Vamos a leer, vemos cuánta información tiene esta parte de la página y podemos ver que está diagramada con en dos párrafos o en un párrafo completo y luego dos apartados que pueden hacer un párrafo y luego tenemos una información donde nos dicen como una estructura y finalmente tenemos dos cuadritos donde nos presentan información más específica en torno al texto informativo. Comencemos. El desarrollo. Los textos informativos tienen el propósito de comunicar una información respecto de un tema. Perfecto. Clarísimo. En general, el emisor de un texto informativo conoce el tema mejor que el receptor.
Este último suele usar el texto para aumentar su conocimiento. Para comprender este tipo de texto, puedes seguir las siguientes pistas sobre sus características. Es lo que ya vimos, analizamos, pensando en lo entorno y con qué también otros discursos estamos relacionados. El discurso de los familiares que tenemos en nuestro hogar, con la escuela, con nuestros compañeros, con el colegio, y luego también con los medios de comunicación que aparecen en nuestra vida a través de la televisión, a través del celular, de las redes sociales. Sigamos, estamos acá en este párrafo. Los textos informativos están dirigidos a un público que busca información sobre un tema. Por ejemplo, puedes investigar sobre cómo es la fauna marina de Chile, cuál es la situación económica de algún país, entre otros. Es súper importante los textos informativos porque también nos puede manejar el texto informativo, nos va a dar la posibilidad de investigar sobre algún tema que sea de nuestro interés y que digamos como yo manejo esta información y me interesa comunicarla. Y puede ser, como decía ahí, desde la situación económica de algún país, casos de femicidios también, problema económico y también gustos musicales, en donde, como por ejemplo, dar a conocer cómo se puede, cómo para los adolescentes llegan a conocer la cultura coreana a través de la música del K-pop, o bien la influencia de TikTok en las políticas internacionales, ¿no? O en nuestra propia vida. Entonces, vemos que siempre el manejar el texto informativo nos da el paso de la investigación. Y esto es súper crucial a estudiantes que están al otro lado escuchando y viendo este video, porque nos entrega autonomía, nos da finalmente una libertad de poder nosotros también ejercer un lugar en donde nosotros tenemos algo que comunicar al otro. Y eso es súper importante, porque ustedes no son solo receptores de la información, ustedes también desarrollan información y son de vital importancia para los lugares que ocupan, en sus casas, en comunidades con amigos, a través de las redes sociales. Vamos ahora a la estructura. En el texto informativo, la estructura básica se aplica de la siguiente manera. Se me movió la página, pero no hay problema porque tenemos que es una estructura de 3. Esta estructura de 3 está compuesta de introducción, desarrollo y conclusión. La introducción se da a conocer el tema del texto y el propósito del autor. Está situado en los primeros párrafos. La introducción siempre vamos a hablar de, ok, ¿para qué estamos comunicando esto? ¿Para qué va a servir? Y luego podemos decir que justamente enunciamos el tema y damos a conocer para qué enunciamos este tema, para qué lo comunicamos. Esto va a ser siempre uno o dos párrafos. Es ideal que sea en la primera parte del texto. O sea, siempre es ideal que sea la primera parte del texto, pero que no sea tan extensa. Luego pasamos al desarrollo. En el desarrollo nos dicen, se dan a conocer hechos reales de forma ordenada. Además, se proporcionan ejemplos, datos e información visual que apoyan la comprensión de lo leído. Y acá llega una parte súper importante, porque a diferencia de la literatura, en el texto informativo necesitamos que la información sea hechos reales y de manera ordenada. Por ejemplo, yo tomo mate. Entonces, si yo quiero indicar que es necesario hacer un texto informativo sobre cómo preparar un mate, puedo realizar que, ok, en mi introducción voy a decir como, en esta ocasión voy a hablar de cómo se prepara un mate y mi propósito es que ustedes en sus casas puedan realizar el suyo. Eso debería ser una introducción, el desarrollo. Para poder preparar un mate, lo primero que tenemos que saber es que necesitamos un mate, yerba mate, una bombilla, mate es el utensilio, necesitamos un mate, la bombilla, yerba mate y agua que vamos a necesitar calentar o hervir. Tengo que ir paso a paso para poder también que ustedes puedan ir realizando y puedan ir entendiendo cómo se realiza. Yo puedo, justamente, apareció el mate en este video, al lado mío, acá está, porque también es un apoyo visual. Siempre es necesario, sobre todo actualmente, que tengamos una noción que viene bien poner una imagen de apoyo, ¿no? Sea una imagen concreta que acompañe nuestra información,
o que sea a veces nos otorgan imágenes con palabras dentro de un párrafo. Y eso también lo vamos a ir viendo. Por último, se cierra el texto apuntando el propósito del autor. Generalmente se hace una síntesis de la idea principal. Si vuelvo al ejemplo del mate, mi intención es que ustedes se preparen mate en sus casas y que puedan también compartirlo con su familia y que puedan también disfrutar de una cultura, de un elemento de nuestra cultura y también de otros lugares de Sudamérica, y que con esto ustedes sepan cuáles son los pasos para poder ustedes tomar un mate. Vamos ahí. Entonces tenemos todo texto informativo, comunica hechos reales, 1, tienen que ir ordenados, y hay una estructura del texto informativo que es introducción, desarrollo y conclusión. 3 partes, siempre. Recordemos esta parte. Ahora, sigamos viendo el texto informativo. El texto informativo utiliza un lenguaje objetivo, que elimina las marcas de opinión del autor. Para eso utiliza recursos verbales como los siguientes. Vamos a revisar los recursos verbales y luego voy a comentar estos. Si es un texto especializado, puede incorporar una gran cantidad de tecnicismos propios del área del conocimiento, términos técnicos, científicos, filosóficos, entre otros. Es muy distinto el lenguaje que vamos a encontrar en el manual de uso de una estufa, por ejemplo, a, por ejemplo, el texto informativo de cómo preparar un mate. Pero en ambos vemos que igual hay palabras o conceptos que son específicos de ese material que nos están informando. Vamos ahora al segundo cuadro. Utilización de un vocabulario amplio y preciso para evitar la ambigüedad. Además, recurre a sinónimos y pronombres para evitar repeticiones léxicas. Acá los sinónimos y los pronombres vienen bien y los podemos ir descubriendo cuando, por ejemplo, hacemos una primera escritura de un texto y tenemos que no decir todo el tiempo el mate. Podemos referirnos a él como él, este, el objeto, ¿bien? El usuario, ¿no? Entonces, hay que ir ampliando este vocabulario de los sinónimos y pronombres, o es similar a un vaso, también se puede hacer en una taza, por ejemplo. Entonces, vamos descubriendo que el léxico de los sinónimos también va a ir en función de lo que sea para nosotros necesario para no estar repitiendo las palabras y poder comunicar lo que queremos. Hasta acá me parece que he sido claro y probablemente algunos sientan que he sido no tan extenso, pero he querido ir viendo paso a paso esta primera información sobre el texto informativo. Vamos a la próxima página. En la próxima página nos encontramos con que nos ponen un texto. Ahí vemos las 2 páginas. Pasamos desde el final de los cuadros amarillos, pasamos a la otra página donde nos van a mostrar lo siguiente. Hay dos puntos y luego un texto que tenemos que leer y analizar. Yo voy a analizar este texto acá en este mismo video. Bien, continuemos. Tenemos que vamos a poner ahí, vamos a ampliar un poco más la pantalla. Los textos informativos pueden ser de carácter general o especializado. Los primeros informan un tema de interés colectivo. Un tema de interés colectivo, estos textos pueden ser enciclopedias, noticias, informes, entre otros. Tienen que ser masivos, tienen que ser posibles de ser entendidos por todos, y por eso también son los que más están presentes en nuestra vida. Cuando buscamos el nombre de un autor, o de una personalidad, o de un concepto, y vamos a Wikipedia, en Wikipedia lo que tenemos es un texto informativo, por ejemplo, que vemos cómo está organizada la información. En las noticias también, porque también buscan informar sobre un hecho puntual que es de acontecer nacional o internacional. En un informe también vemos que hay una información que se basa en hechos reales, que va ordenada y que tiene que ser clara y objetiva para que no haya ambigüedad en el receptor. Ahora, un tipo de texto especializado, por ejemplo, vendría a ser un texto especializado en literatura científica, como decíamos, o bien en derecho penal, donde hay que tener como
un mayor conocimiento del área en la cual no se están informando. Vamos por la segunda parte. En cambio, los textos informativos especializados corresponden a un área específica del conocimiento, por ejemplo, el informe de investigación, las leyes, el paper, entre otros. Cuando hablamos del paper, es un texto académico que tiene unas 10 páginas y que son como son estas publicaciones que tienen una rigurosidad científica, de estar aprobada por personas especializadas en la materia. Puede que este ejemplo sea muy puntual, pero el día de hoy, 11 de agosto, en el cual estoy grabando este video, el presidente de Rusia dijo que había una vacuna contra el COVID y que se probó en Rusia y que hasta se vacunó en una de sus hijas. Ahora, ese caso, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que todavía, paren un momento, todavía no está comprobado, todavía no están comprobados los pasos que pide la OMS. Entonces, ahí falta, por ejemplo, el apoyo de la rigurosidad científica para aceptar la vacuna para el COVID-19. Bien, vamos ahora al texto que nos sale acá en la página, que dice: lean el siguiente texto y desarrollen las actividades. Yo voy a leer el texto. Pueden seguir esta lectura, obviamente también le pueden poner pausa cuando quieran al video, y vamos a hablar de las actividades, las desarrollan en su cuaderno. Recuerden que cuando desarrollen una actividad en su cuaderno, ya que también no hay espacio en el texto escolar, o bien están trabajando con una versión en digital, pongan la fecha en que realizan la actividad, luego pongan la página de la cual están sacando las preguntas y el motivo. ¿Cuál es el motivo que engloba estas preguntas? Que en este caso vendría a ser el texto informativo. Tener el titular, ¿no? ¿Qué ponemos al inicio de la hoja? Eso. Nos va a servir para poder encontrar nosotros mejor nuestra información. Hay que ser organizados en el cuaderno. Bien, partamos. Primero hago un análisis justamente de lo que vemos. Tenemos que hay un titular que tiene dos fuentes de palabras, donde hay palabras en negritas y palabras que vendría a ser la del titular, y luego la fuerza de voluntad que no están destacadas. Entonces, vamos a leer la pregunta. ¿Llevar a cabo buenas acciones aumenta la fuerza de voluntad? Ese es el tema que va a desarrollar el texto y lo pone como título. Vamos por el primer párrafo. El comienzo de cada año, voy a partir de nuevo. Ahora sí, 3, 2, 1, tiempo. El comienzo de cada nuevo año suele ser el momento elegido para adoptar hábitos más saludables, emprender nuevos proyectos o proponerse nuevos objetivos profesionales y personales. Y para todo ello hace falta una buena dosis de fuerza de voluntad. Científicos de la Universidad de Harvard demostraron recientemente que llevar a cabo acciones que consideramos normalmente buenas aumenta tanto la voluntad como la resistencia física. Vemos que en el primer párrafo ya nos están diciendo de qué trata el texto y no engloban en dónde se está apoyando y justamente el por qué, el motivo del texto, que finalmente es como las actividades buenas apoyan, sirven para la vida. Vamos al desarrollo. Según Kurt Gray, coautor del estudio, se debe a que solemos considerar que las personas que hacen el bien son más eficaces, tienen más autocontrol y son menos sensibles a las incomodidades. Cuando nosotros mismos hacemos algo positivo por los demás, cambia el modo de percibirnos y nos sentimos más capaces de ejercer el autocontrol. Gandhi, o la Madre Teresa de Calcuta, no tenían una fuerza de voluntad especial, pero la desarrollaron ayudando a otras personas. Sugiere Gray, que llama a este efecto la transformación moral. Quizás la mejor manera de resistirse a un donut es donar el dinero que cuesta a una causa justa, propone el investigador. Sus conclusiones fueron publicadas en la revista Social Psychology
and Personality Sciences. Fin del texto. Recuperado el 21 de abril de 2016, ahí tenemos la página muy interesante, .es, curiosidades, preguntas, respuestas, el link, bla, 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 bla. Perfecto. Si vemos el texto completo, vemos que el texto no es para nada largo y está compuesto de 2 párrafos. Párrafo 1, párrafo 2. Bien. Y ahora vamos a ver las preguntas. ¿Por qué el autor del texto menciona... me quedo tirando esa parte. Ahí está. ¿Por qué el autor del texto menciona a Gandhi y a la Madre Teresa de Calcuta? Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta son 2 personalidades que tienen que ver con la espiritualidad, con la ayuda al prójimo, y que son ejemplos de paz y de espiritualidad, y que durante el siglo XX sirvieron mucho para justamente evitar conflictos armados también, y también preocuparse por el otro ser humano, ya sea por aquellos hambrientos, y hambrientos no solo de comida, también de ganas de vivir, de necesidad también de encontrarle una instancia de por qué seguir viviendo. Entonces, Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta son personas que inspiran también esta moral del bien, ¿no? De hacer cosas por el otro. Y que, si bien no esperamos algo a cambio de esas cosas por el otro, nos reconforta absolutamente hacer esas cosas que consideramos buenas. Di una respuesta larga. Ustedes pueden redactar su respuesta con sus palabras en su cuaderno. Entonces, yo, si fuese ustedes, diría lo siguiente. El autor menciona a Gandhi y a la Madre Teresa de Calcuta porque son referentes, es una palabra que es de mi edad, ¿no? Porque apoyan la idea del estudio psicológico. 2. Subrayen los fragmentos en que se evidencian las características del lenguaje del texto informativo. Y acá, las características del lenguaje del texto informativo, yo voy a dejar solamente donut, porque me parece una palabra que, si no conocemos su significado, si no sabemos cuál es el uso que se le está dando, podemos decir que es una palabra especializada. Eso es lo primero. También, otra característica del lenguaje informativo, como lo veíamos, era el uso de los pronombres, ¿no? Cuando nosotros mismos hacemos algo positivo, entonces engloba. Lo otro es del texto informativo, es esto del lenguaje claro y específico. Nos dicen en el primer párrafo, el comienzo de cada año nuevo suele ser el momento elegido para adoptar hábitos más saludables, emprender nuevos proyectos o proponerse nuevos objetivos personales y personales. Estoy leyendo de nuevo. Punto seguido. Y para todo ello, hace falta una buena dosis de fuerza de voluntad. Y acá dice, científicos de la Universidad de Harvard demostraron recientemente que llevar a cabo acciones que consideramos moralmente buenas aumenta tanto la voluntad como la resistencia física. La palabra científico, ¿no? Todo este párrafo, estas primeras 4 líneas, funcionan a manera de introducción para decirnos cómo justamente hacer el traspaso a la información del desarrollo, donde vamos a ver la opinión de Kurt Gray y vamos a tener cómo se apoya también en las figuras de Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, sobre este tema de las cosas buenas nos sirven, ayudan a nuestra voluntad. Los dejo a ustedes para que rayen el texto como quieran. Recuerden que todo texto, siempre cuando leemos, es bueno tener un lápiz para poder ir marcando lo que nosotros o cada uno de ustedes que están viendo este video vaya encontrando cuáles son las palabras que encuentran que hacen que esto sea un texto informativo. Yo le digo que se fijen como en las palabras científicas, ¿no? En la universidad de tanto, el investigador, Donut. Ahí. Vamos por la tercera. ¿El texto que acaban de leer es general o especializado? Justifiquen su respuesta. Me dejan en los comentarios del video si creen que es un texto general o especializado, y también lo contestan en su cuaderno para saber, porque necesitan ustedes argumentar. ¿Cómo se iniciaría? Yo creo
yo creo que es un texto general porque bla, 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 bla. Yo creo que es un texto especializado porque bla, 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 bla. Ahora, solo para guiarlos en su respuesta, puedo decir que la página de la cual ha sido extraído el texto no es una página especializada. Bien desarrollado la página 75, pasemos a la página 76. En la página 76 nos vamos a encontrar los recursos discursivos del texto informativo. Si quieren, pongan una pausa en esta parte, porque vamos a pasar a la segunda parte de este video, que es la página 76. Sí, estamos bien, página 76. Páginas 76 y 77. Ya. En estas páginas 76 y 77, y con esto vamos a terminar este video de esta semana, nos encontramos con lo siguiente. Tenemos que recursos del texto, nos van a decir en la página 76 una linda diagramación donde salen flechas y nos están poniendo la información de manera ordenada para poder ir caracterizándola también, los recursos discursivos del texto informativo, y luego vamos a tener la actividad, que también la voy a leer y voy a comentar las preguntas para que ustedes las puedan completar en su cuaderno. También, dudas, consultas o preguntas, está el correo electrónico, están los comentarios de este video, y también está aquellos que tengan mi número de WhatsApp, me envían WhatsApp y no hay problema, yo contesto siempre y cuando estemos en un horario de día, ¿no? Entre comillas, laboral. Vamos con los recursos discursivos del texto informativo. Para ello, voy a ampliar, también vamos a ampliar la página. Acá lo tenemos. Perfecto. Vamos a leer primero el párrafo. El texto informativo tiene distintas maneras de informar sobre un concepto, una persona, una idea, etc. Según el tema y el enfoque del emisor, puede incorporar distintos recursos. Algunos de ellos son definición, caracterización y ejemplificación. Partamos por el tema. Voy a explicar este tema de los recursos, ¿ya? Porque dice, estos recursos, definición, caracterización y ejemplificación, va a depender del tema de lo que se quiera informar. Entonces, pueden haber diferencias. Si es que yo quiero hablar sobre la situación del fútbol chileno, a que si yo quiero hablar sobre la situación económica de las familias de clase media, o los trabajadores informales en la ciudad de Puerto Montt, o bien va a depender, o una idea que quiero trabajar. Uno aprende con las clases a distancia, entonces como que uno puede también ir informando, ¿no?, sobre estos temas. Ya. Partamos por el recurso discursivo de la definición. Primero está, partamos que son tres, estos tres se utilizan en un texto informativo, aparecen, y que el primero es la definición. Dice, informa sobre qué es algo. Para esto presenta el nombre del objeto, la clase o género al que pertenece y sus rasgos individuales. 2. Caracterización. Informa sobre los rasgos característicos de personas o entidades, personajes, objetos, ambientes o épocas que se representan como si tuvieran una personalidad. Y luego, la ejemplificación presenta un ejemplo o un caso concreto con la finalidad de ilustrar la idea o regla general. Esto nos están explicando cuáles son las tres partes, ¿no?, de los tres recursos que contamos para poder informar. Más abajo tenemos ejemplos. Veamos los ejemplos. Y si dan cuenta, los ejemplos lo tenemos que ir leyendo hacia abajo, porque están unidos, ¿no? Entonces, vamos a ampliar de nuevo para poder ver mejor. Primero, nos dice sobre la parte de la descripción. Veníamos de acá, de la definición. La parte de la definición nos dice, comillas, hábitat, lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo o especie o comunidad animal o vegetal. Y luego abajo,
nos dice, en general, las definiciones se pueden encontrar en diccionarios especializados, en internet, etc. Se utilizan para que el lector comprenda un concepto o término. Por ejemplo, nos ponen este caso de la definición de la palabra hábitat. Vamos por el segundo sobre la caracterización. Sandra nació y creció en San Ramón. Fue una niña inquieta, lectora, que soñaba con superarse y ser médico. Acá, en el ejemplo anterior, puedes ver cómo adjetivos calificativos permiten observar diversos aspectos de la personalidad de Sandra y así comprender su historia. Quiere decir que en un texto informativo no necesariamente vamos a encontrar que se tiene que ocupar la definición, sino que podemos caracterizar. Entonces va a depender de lo que queramos comunicar, siempre, siempre. Por eso es muy importante que pensemos siempre en nuestros contextos, o cuál tema voy a tratar. Y desde este tema defino cuál va a ser mi estrategia, sabiendo que cuento con estos recursos. Y por último, el último recurso que contamos para el texto informativo es la ejemplificación. Y en la ejemplificación nos ponen el siguiente ejemplo. Gracias a James Goodall sabemos que los chimpancés pueden experimentar emociones. Por ejemplo, la tristeza y la alegría. En este caso, la ejemplificación sirve para aclarar o enriquecer las ideas presentadas, que los chimpancés pueden experimentar emociones. Esa idea de los chimpancés experimentan emociones se apoya con el ejemplo de sí, pueden experimentar la tristeza y la alegría. Bien, ¿cuál es la intención de esto? Pensemos que cuando nos hablan de los recursos del texto informativo, esto es como los materiales que tenemos en una cocina para poder cocinar algo, ¿no? Por un lado, sabemos los pasos, tenemos la receta, que es tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Los 3 pasos del texto informativo. Ahora, para poder crear esta receta, con estos 3 pasos, introducción, desarrollo y conclusión, yo puedo utilizar estos recursos que vendrían a ser definir. El mate es un recipiente, es una calabaza con cuero, con metal, y en este caso este es un modelo de mate uruguayo. El mate, y lo estoy definiendo. Ahora, súper objetiva esa definición. Ocupo otro recurso para poder informar sobre el mate. Características. Y cuando acá, por ejemplo, con las características, dice que se presentan como si tuvieran una personalidad. Y yo puedo hablar sobre la personalidad de este mate en cuanto a, es parte de una cultura que no es la nuestra, no es la de Chile, sino que viene de la cultura uruguaya, en donde por algo este es un mate grande que está pensado para justamente tomar varios mates, ¿no? Y que principalmente en Uruguay se toma de manera individual y a veces compartido, pero que viene de una tradición también campestre, ¿no? Donde habían que pasar horas también en torno al fuego, ¿no? Y puedo hablar también de la forma que tiene la bombilla, donde puedo decir que hasta se ve elegante, ¿no? En comparación con otros. Lo estoy caracterizando a este mate. Tiene elementos nobles como el cuero, la madera y el metal. No tiene plástico, por ejemplo. Ocupo una caracterización como si tuviese una personalidad del mate. Y por último, pongo ejemplo. Dice que presenta un caso concreto con la finalidad de ilustrar la idea o regla general. Ahora, la idea de esto es que yo digo que puedo ejemplificar con este mate en cuanto a no se encuentra por ejemplo, hay otros tipos de mate que se pueden encontrar en comercios, en tiendas especializadas o no, o en el retail, o bien en Chile se utiliza
un mate chiquitito, ¿no? Que también se ocupa otro tipo de hierba. Entonces, yo puedo ejemplificar que este es un mate distinto porque también se toma de un modo distinto. Por ejemplo, su uso en Uruguay es distinto al uso que le damos acá a la bebida del mate. Con esos tres, acabo de dar el ejemplo de cómo utilizar estos recursos y pensar que los recursos no es la forma, es lo que contamos para poder crear nuestro texto informativo. ¿Bien? Es con qué condimentamos, de dónde podemos sacar herramientas para poder armar un texto informativo. Pasemos ahora a la página 78 y para finalizar este video. Bien, dice acá, en parejas lean el siguiente texto y realicen las actividades. Obviamente, si ustedes están en conexión con algún compañero, organícense y digan, hagamos la actividad. Está súper bueno porque eso es parte de la comunidad. Entonces, aquellos que quieran trabajar en pareja lo pueden realizar. Aquellos que puedan trabajar individual también, no hay ningún problema. O bien, lo pueden trabajar con algún familiar. El tema es que todo acto de lectura siempre se enriquece cuando lo hacemos con otras personas. Vamos con el texto. Jane Goodall, Ciencia y Tecnología al servicio de la conservación. Vamos a leer el texto que tiene 2 párrafos. Vamos a ampliar un poco el tamaño de la letra. Ahí está. Vamos. Una de las científicas más admiradas de nuestro siglo, ambientalista y especialista en chimpancés, usa tecnología de punta, redes sociales, y a la NASA en su labor de conservación. Mensajera de la paz de la ONU, Goodall conversó con Explora CONICET durante su visita al país, en la que celebró la fundación de su instituto en Chile y entregó un mensaje de esperanza en el futuro. A punto de cumplir 82 años de edad, la primatóloga viaja durante 300 días al año recorriendo el planeta, lo que se vuelve cada vez más urgente a medida que envejece, ya que, comillas, me queda menos tiempo para crear conciencia. Cierra comillas, dice. Revolucionó a la comunidad científica y al mundo entero con los resultados de su pionera investigación de campo con chimpancés en libertad en Gombe, Tanzania, la más prolongada de la historia. La niña inglesa que atesoraba su libro Tarzán, el hombre de la selva, llegó a los 23 años a Kenia para trabajar con el renombrado antropólogo Louis Leakey. Demostró que los chimpancés tienen emociones y sensaciones. Vetó su uso en experimentos, como la investigación biomédica, y destronó al hombre como única especie que crea y usa herramientas. Súper importante la información que dio. Vamos al segundo párrafo. En su charla magistral, se emocionó al mostrar el video donde la chimpancé Wanda la abraza antes de volver a la libertad. Con esa fragilidad que alberga una pasión inagotable, nos contó de su esperanza en un mundo mejor por la determinación de los jóvenes, la inteligencia y el indomable espíritu humano y la resiliencia de la naturaleza. Pilares replicados en la flamante fundación del Instituto James Goodall en Chile, con el programa juvenil Rot and Shot, Raíces y Brotes. Todo sin soltar su monito de peluche, Mr. H. Texto recuperado de la página conicet.cl. CONICET es una página de investigadores científicos chilena, que son parte también apoyados por el Estado. Es una de las bases más importantes de investigación en Chile. Vamos rápido a cerrar con este texto. 1. Destaquen en el texto ejemplos de caracterización y ejemplificación. Repasemos. Caracterización. En la caracterización ocupábamos adjetivos, ¿bien? O personalizábamos, ¿no? Ya sea una historia o no, lo convertíamos, le dábamos característica. Entonces podemos ver que en el texto, estoy buscando, ya, vamos a ver.
Lo primero que podemos decir, como desde, si vamos en orden, de una de las científicas más admiradas de nuestro siglo, ambientalista y especialista de chimpancé, usa la tecnología de punta, vemos que hasta ahí no hay una característica de adjetivos, pero sí avanzamos en el texto, podemos ver que acá al final esta idea demostró que los chimpancés tienen emociones y sensaciones, vetó su uso en experimentos como de investigación médica, destronó al hombre como única especie que crea y usa herramientas. El hecho de decir que el hombre, que los chimpancés tienen emociones y sensaciones y que los caracterizó como especie que crea herramientas, ahí está haciendo un uso de caracterización, está caracterizando a los chimpancés como que también pueden manipular objetos. Vamos a la otra que nos piden, que es la ejemplificación. Con la ejemplificación no podemos ver que nos contó de la esperanza de un mundo mejor. Está sonando el termo, lo destapo para que deje sonar. Podemos decir que la ejemplificación, estoy buscando, siempre hay que buscar. Ya. Acá tengo otra de caracterización. Se emocionó, en su charla magistral se emocionó al mostrar el video. Nos cuenta también, nos caracteriza lo que ocurrió en la conferencia. Ahora, si se dan cuenta, en ninguna parte del texto dice literalmente, por ejemplo. Entonces podemos buscar que quiero revisar la definición del ejemplo para que ustedes lo puedan tener más clara. Porque nos contaban que acá la ejemplificación es presentar un ejemplo o un caso concreto con la finalidad de ilustrar una idea o regla general. Entonces no es necesariamente que salga la palabra ejemplo, sino que ilustra. Y en esto de ilustrar la idea general, ahora que repasamos la definición, podemos ver que cuando nos dicen que en la charla se emocionó al mostrar el video donde abraza antes de volver a la libertad, esta parte del texto donde dice que Wanda abraza al mostrar el video donde la chimpancé Wanda abraza antes de volver a la libertad, lo podemos tomar como un ejemplo de la idea de la emoción. ¿Bien? Porque ilustra lo que nos estaban caracterizando antes. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de los recursos informativos, estos están como muy hilados, están como tejidos. No es que estén como, ok, un párrafo de esto, un párrafo del otro, están relacionados en un mismo párrafo. Sigamos leyendo este párrafo, el segundo párrafo. Con esa fragilidad que alberga una pasión inagotable, nos vuelven a caracterizar. Ella estaba frágil, ¿no? Una pasión inagotable con su edad. Nos contó de su esperanza en un mundo mejor. Ese es el hecho. Por la determinación de los jóvenes, la inteligencia y el indomable espíritu humano y la resiliencia de la naturaleza. Pilares replicados en la flamante fundación del Instituto Jane Goodall en Chile con el programa juvenil Rod and Shoot, Raíces y Brotes, todo sin soltar su monito de peluche. Esta frase final, todo sin soltar su monito de peluche, vuelve a ser un ejemplo porque ejemplifica, otorga una imagen sobre la idea que nos estaban contando en la idea anterior. Bien, entonces, ilustra. Eso quiere decir ejemplificar. Ilumina, ¿no? Da otra perspectiva de lo que ya se nos estaba contando. Ese es un ejemplo. Entonces, por eso, imaginarnos a Goodall abrazada a su monito, nos está hablando también de la esperanza, de la emoción, por ejemplo, nos da la imagen de ella, ¿no?
de cómo ella se relaciona con su audiencia. Entonces, ¿se puede haber hecho un poco largo esta respuesta? Sí, pero la quise analizar en vivo. Entonces, concretemos la segunda respuesta. Acá tenemos un claro ejemplo de ejemplificación, ahí, uno, y acá lo otro de antes, cuando la abraza, también porque está apoyando la idea de la emoción. Ahora, las características, podemos ver que siempre están hablando de características de ella en cuanto a se emocionó en la charla, mostró fragilidad, pasó un camión que se va a escuchar, dejamos que pase el camión, bien. Entonces vemos que hay características siempre. ¿Por qué? Vamos a volver a la definición de característica. Informa sobre rasgos característicos de personas o entidades que se representan como si tuvieran una personalidad. Por un lado está la personalidad de ella como investigadora, lo que representa, para lo mismo como ambientalista, especialista en chimpancés. Esto también está caracterizando a la persona. Entonces ahí ya tenemos dos formas de ver ejemplos claros. El primero es subrayar la primera parte, sobre donde se caracteriza a la científica, en específico a Jane Goodall, y luego podemos ver que la ejemplificación aparece en apoyo a la caracterización, refuerza esa caracterización que se estaba hablando. Y que yo destaco dos partes que vendría a ser cuando Wanda abraza la libertad, se emociona al mostrar el video, uno, porque apoya este lugar de la emocionalidad, y el otro es cuando nos hablan de sin soltar el monito de peluche, como que refuerza justamente ese lugar de emoción y de tener un apego a la figura de Mr. H, que vendría a ser ejemplificadora del monito, de los chimpancés. Ya. Vamos por 3. Desafío de oralidad. Discutan sobre cuál de los textos informativos leídos está mejor elaborado. Fundamenten a partir de lo estudiado. Procuren escuchar las ideas del otro y respetar su punto de vista. ¿Cómo vamos a realizar este desafío de oralidad, profesor? Calmation, John Wayne. Reflexiono sobre mi aprendizaje. Vamos a terminar con esto, con estas dos preguntas. ¿En qué áreas del conocimiento te beneficia saber sobre este tipo de texto? Es muy importante saber que este tipo de texto está presente en todas las áreas del conocimiento. Está presente en tu casa, en tu familia y también en las distintas materias de la escuela. Entonces, ¿te sirve? Por supuesto, porque te va a servir también a sacar información de los textos que lees, a poder subrayar y saber, ¿por qué me están contando la historia de esta manera? Y también poder tú contar tus historias y comunicar lo que deseas. Entonces, es un aprendizaje que aparece en muchas materias y en muchos ámbitos. Por eso sirve y beneficia que tú sepas cuál es la forma del texto informativo y los recursos con los que contamos para armar uno. 2. Revisa la respuesta en la sección inicio y compleméntalas con lo que aprendiste sobre el texto informativo y la transmisión de información. Esto habla de un trabajo con el texto escolar a más tiempo, pero a mí me interesa que ustedes reflexionen. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la actividad, profe, de esto de la 3? Yo se la voy a escribir para que lo tengan claro, ¿bien? Pero yo diría que este desafío de oralidad, discutan sobre cuál de los textos informativos leídos es mejor elaborado. Les voy a pedir que se graben un video, se graben un audio o escriban su respuesta, hagan su respuesta por escrito sobre cuál de estos dos textos le parece que está mejor formado. Los dos textos que tenemos vamos a trabajar con estos dos textos, con el texto de Jane Goodall, de Ciencia y Tecnología, que aparece en la página 77, y el texto de la página 75. ¿Cuál de los dos te parece mejor? ¿Cuál te parece mejor ordenado? ¿Y por qué? Esa es la respuesta. La pueden realizar en sus cuadernos, mandarme un audio, comentarlo acá abajo en el video, y yo siempre les voy a responder y les voy a decir, bueno, veamos también cómo está contestada tu respuesta. Bien, para finalizar este video, vamos a decir que hoy vimos
O sea, en este video vimos el texto informativo, características y recurso discursivo. ¿Cuáles son sus características? Informa de manera ordenada sobre hechos reales y tienen que ser cosas objetivas, con un vocabulario que puede ser técnico o específico. Tiene una forma, introducción, desarrollo y conclusión. Y vimos también que contamos con una forma de desarrollarlo. Y en la otra página, en la página 76, podemos ver los recursos con los que contamos para armar este texto, que es definir algo, caracterizarlo o bien ejemplificarlo. Y que estos tres recursos, que son con los ingredientes con los cuales contamos para poder condimentar la historia y punto de vista que queremos compartir y informar, comentar, transmitir a otros, ¿bien? Lo vimos ejemplificado en el texto de Jane Goodall, donde nos hablan sobre su venida a Chile y cómo estuvo esa conferencia. Y sobre los recursos discursivos, podemos decir que a veces no es fácil distinguirlo y que a veces se cuelan, ¿no? Porque ya lo tenemos interiorizados, pero cuando estamos en procesos de aprendizaje, es bueno poder analizarlo para poder luego manipularlo nosotros. Bien, ese es el resumen. Vimos las actividades, los textos y quedó la invitación a que comenten cuál de los dos textos les gustó más, cuál creen que informa de mejor manera el tema que buscan transmitir. Me despido, muchas gracias por estar en este video, gracias por llegar hasta este punto. Dejo de compartir pantalla y me despido con esta pantalla pixelada y nos vamos a ver en un nuevo video y muchas gracias por llegar a este final. Un abrazo, que tengan una linda semana y cualquier consulta, tienen mi correo electrónico, tienen mi WhatsApp y pueden comentarlo acá en los comentarios del video. Chao, chao.